¿Sí? O sea que aunque duren más, de todas maneras tienen discapacidad. Entonces el reto ya no es tanto pelearnos por la esperanza de vida, es mejorar la calidad de vida y disminuir los años con discapacidad, que es algo que nos cuesta mucho trabajo entender como sociedad. Seguimos teniendo al anciano de 92 años con Alzheimer intubado, súper golpeado por la vida y queremos meter una terapia sencilla para que lleve 3 meses más. Postrado en una cama con una sonda para alimentarse, pero que viva 3 meses más. ¿Está? Ya. ¿Qué le hizo el borrador? Bueno, entonces me presento, soy Miriam Aceves, soy estudiante de 4º año de la licenciatura en fisioterapia con área de profundización en geriatría. Los objetivos les voy a hablar yo de la epidemiología del envejecimiento. Entonces, los objetivos de mi plática van a ser conocer el fenómeno de envejecimiento poblacional en México, identificar las demandas que genera pues una población envejecida y analizar la situación actual de México y su respuesta frente a este envejecimiento demográfico. Me gustaría empezar pues definiendo qué es el envejecimiento demográfico, y pues se entiende como el incremento de la población de personas adultos mayores y el incremento de la edad media de un individuo, o sea, el aumento de la esperanza de vida. Se cree que este envejecimiento demográfico pues ha sido consecuencia de diversos factores. Como factores directos pues tenemos la disminución de la mortalidad, el aumento de la esperanza de vida, y como factores indirectos pues el descenso de la mortalidad, la estructura por edades y el fenómeno de la migración. Bueno, además de los que también hemos explicado el maestro, ¿verdad? Entonces, pues a mí también me había resultado algo interesante lo de la migración, porque pues la verdad yo nunca me lo habría planteado, pero pues también el hecho de que los jóvenes migren a otros países por el atractivo económico, pues también hace que los otros países se hagan de población joven y pues aquí se queden los papás, los abuelos, para favorecer este envejecimiento demográfico, ¿no? Vamos a analizar los siguientes términos, que son muy sencillos: la natalidad, la mortalidad y la esperanza de vida. La natalidad tenemos que tiene dos marcadores para su medición, que es la tasa bruta de natalidad y la tasa general de fecundidad. En la tasa bruta se refiere pues al número de nacidos con respecto a la población total y se expresa en tantos por mil. Para el 2009, según el Colegio Nacional de Población, había 20.25 por mil, y para el 2019, 17.14 por mil. La tasa general de fecundidad pues mide el número de hijos que se espera que una mujer tenga a lo largo de su vida fértil. Para el 2009 era de 2.34 y para el 2019 de 2.08, lo que nos indica pues, que tiene una tendencia a disminuir, ¿no? En cuanto a la mortalidad, pues es lo mismo, o sea, solo que con el número de personas que fallecen respecto al total de la población, y esta también tiene una tendencia a disminuir. Y por último tenemos la esperanza de vida. En la esperanza de vida pues teníamos también el término esperanza de vida, expectativa de vida, ¿no? Entonces la esperanza de vida pues se refiere como al promedio de años que se espera que un individuo pueda vivir desde su nacimiento, mientras que la expectativa es como en una edad determinada cuántos años más se esperan que tenga de vida, ¿no? Entonces sabemos que ahorita la esperanza de vida para los hombres es de 74 años y para las mujeres de 78. ¿En México? Sí. Entonces, pues como pueden ver, se está generando pues un envejecimiento demográfico que va a tener un impacto para el cual pues deberíamos de estar preparados, ¿no? El resultado de hoy pues es que los adultos mayores de 85 años representan al grupo de población con mayor crecimiento.
teniendo una tasa del 3 al 5% de crecimiento anual, los mayores de 65 años del 2% y pues el resto de la población de 1.3%. ¿Sí queda claro eso? Pero fíjense lo importante que es. ¿Cuál es el grupo poblacional que más recursos consume, el que tiene más posibilidades de morir, el que tiene más hospitalizaciones, el que tiene más todo? El viejo viejo. Dividimos a los viejos entre el viejo joven y el viejo viejo. De los 60 a los 80 años el viejo joven, de los 80 en adelante el viejo viejo. ¿Quién va a crecer más como grupo poblacional? El viejo viejo. Eso de verdad, a mí me da un montón de gusto, pero una preocupación terrible, porque voy a tener mucho trabajo, pero no voy a tener recursos para poder satisfacer los requerimientos de este grupo poblacional. Y entonces, pues yo les traía unos escenarios de envejecimiento como a nivel mundial, más o menos cómo está este fenómeno, porque se dice que es erróneo pensar que el mundo es anciano, porque este fenómeno de envejecimiento demográfico es una situación que pasa en los países en desarrollo o vías de desarrollo. Entonces, por ejemplo, en el escenario africano tenemos que su población pues es joven, que tienen una alta natalidad, una baja esperanza de vida y pues solamente el 3% del total de su población está representado por las personas mayores de 65 años. En el Medio Oriente también pasa algo similar, solo que, bueno, también su población es joven, pero aquí va mejorando la esperanza de vida, entonces esto va generando un porcentaje de población adultos mayores en progreso. En el escenario latinoamericano, pues tenemos que ya hay una disminución de las tasas de natalidad, de las tasas de mortalidad, pero que aún en conjunto, pues su población es joven, siendo que los adultos mayores pues representan del 6 al 10% del total de su población, ¿no? Y en el escenario norteamericano, pues las poblaciones son menos envejecidas, por lo que les decía de la inmigración, de que el hecho de que los jóvenes lleguen a otros países en busca de oportunidades y todo, pues retrasa el fenómeno del envejecimiento en esos países. Pero pues en México, pues ¿qué es lo que está pasando? Para el 2012 había 10.889.476. Para el 2013 ya teníamos un aumento a 11.264.358 y para el 2015 pues sigue aumentando, ¿no? Lo que nos lleva a concluir que hay una tasa de crecimiento del 1.7%. ¿Y para el 2050? Entonces, Esas están más bonitas que las que yo dibujé. Pues aquí tenemos la gráfica en la que se puede ver cómo ha ido esta tendencia demográfica, donde, por ejemplo, para 1974, la población predominante pues estaba entre los recién nacidos y a lo mejor así hasta los 10, 15 años, ¿no? Mientras que para el 2009 pues se iba reduciendo este número de recién nacidos, de la tasa de natalidad, y pues ahora nuestra población predominante estaba como entre los 5 y pues 50 años más o menos, 55, y para el 2050 pues se puede observar como de los 0 a los 45 más o menos hay un porcentaje pues equitativo y ahora la población predominante pues va a estar de los 50 a los 90 años más o menos, ¿no? Entonces, pues en México se puede observar la inversión de la pirámide poblacional porque para el 2050 pues se estima que haya un mayor volumen de personas con de 50 a 70 años de edad. Y pues obviamente que todo esto va a generar pues un impacto en distintos sectores por las demandas que esta población va a generar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el sector salud, protección social, en un entorno favorable, en disposiciones residenciales y en educación. Por ejemplo, tenemos que en el sector salud
por ejemplo, instituciones como el IMSS, ISSSTE y Pemex, pues brindan atención solo al 16% de los pocos más de 10.5 millones de personas. El Seguro Popular al 74% y el resto pues se encuentra en una situación de precariedad, es decir, que pues no contaban o no cuentan o no contaban con un trabajo formal, lo que nos lleva a pues que en la parte de la protección social estos ancianos pues se encuentran en un estado de vulnerabilidad y pues los resultados pueden ser catastróficos, por eso es pues, El Instituto Nacional de Geriatría está trabajando en una iniciativa para el gobierno en el cual haya apoyo social y económico, no tanto económico, sino más social a pacientes vulnerables y que dependan del gobierno. Eso en otros países del mundo ya se hace muchos años, ¿no? Cuando yo estudié en España el año pasado, el gobierno tenía pues una manera de catalogar a los ancianos. Si tú eras un anciano vulnerable y tenías, por ejemplo, mucho tiempo solo, eras viudo y ciertas características económicas, el gobierno te daba 8 horas asistenciales a la semana de un cuidador pagado por el gobierno. Entonces, el Instituto Nacional de Geriatría está trabajando en una iniciativa para eso. Los modelos de vulnerabilidad social en México justifican bajo todas las perspectivas de que tengamos una manera de asistir a los adultos mayores, y yo por eso soy súper enemigo de los 3 pesos que les dan a los de 60 y más, que no sirven realmente para mejorar la discapacidad, la dependencia y la vulnerabilidad social. Yo no digo que les ayude, pero no creo que sea la solución a los problemas de sociedad vulnerable en el adulto mayor. Pero bueno, métanse en la página del Instituto Nacional de Geriatría, tienen un montón de iniciativas, y ahorita lo último que estaba trabajando el doctor Luis Miguel Gutiérrez, el director del INGER, se presentó la semana antepasada en comisiones y mencionados, en la Comisión de Salud del Poder Legislativo, y están peleándose con eso, ojalá. Muy bien, y en cuanto a las disposiciones residenciales, pues tenemos que el 47.8% de la población con más de 60 años, pues vive en zonas urbanas, el 52.2% de la población en zonas rurales o mixtas y el 11% en sector indígena. Esto, por ejemplo, también les limita que tengan acceso a los servicios de la salud y pues esto también genera o favorece el fenómeno de la migración del que les hablaba al principio de la presentación. Entonces, bueno, aquí yo les iba a pedir su opinión sobre si México creen que sea un país preparado, pero pues por el tiempo, y ya lo estuvimos discutiendo al principio, pues la verdad es que por ejemplo, una larga vida, bueno, les puse estos puntos como más importantes de que una larga vida pues debería ser el derecho de todos. Sin embargo, ahorita la longevidad como que se está volviendo un arma de doble filo, por lo que decíamos de que ya cuando llegas al envejecimiento, pues ya padeces enfermedades crónicas, degenerativas, y pues también voy a meter mi cucharota para variar. Acostúmbrense, meto mi cuchara frecuentemente. No está mal llegar a viejo con enfermedades. Inclusive, la definición del envejecimiento exitoso no menciona las enfermedades como parte de su misma explicación. Hace unos años hablaban del envejecimiento exitoso, que era aquel que llegaba viejo sin enfermedades. Y entonces estábamos dejando fuera a la gran mayoría de las personas. Pero ¿por qué un viejo que es hipertenso y que tiene osteoartrosis, pero que es independiente para sus actividades de la vida diaria, que está bien cognitivamente, tiene una buena dinámica familiar, logra salir a la calle, no tiene depresión, económicamente está bien, ¿por qué no podemos hablar de que sea un envejecimiento exitoso? Tiene enfermedades, pero le permiten ir a jugar dominó los jueves en la noche y no sé, o sea, la definición de envejecimiento exitoso habla de eso, de que no importa si tienes enfermedades o no, las enfermedades tienen que estar compensadas y controladas y que te permita hacer las cosas que para ti son importantes. Que no la diabetes te quite la visión, y entonces si tú disfrutabas de coser como muchas de las personas mayores,
pues ya no lo puede hacer. Entonces ya no puede hacer las cosas que te gustaba hacer. Ahí ya caíste en un envejecimiento patológico o no exitoso, ¿sabes? Pero no incluimos a las enfermedades, ¿sí? Ah, ok. Y pues lo que a otro punto era que las 2/3 partes de los ancianos del mundo pues viven en países de vías de desarrollo, lo que pues la mayor parte de ellos se encuentran en condiciones de pobreza, ¿no? Y pues el último punto era de que pues los adultos mayores se llenan hoy de temor y ansiedad porque pues el envejecimiento, la dependencia y así los hace más vulnerables al maltrato, ¿no? Y pues en la siguiente diapositiva les ponía como más o menos qué sería que un país estuviera preparado o que México estuviera preparado, ¿no? Y aquí teníamos que el ideal pues sería que un proceso de envejecimiento se llevara de forma saludable, que tuvieras acceso a las mismas instalaciones que para toda la población, que reciban cuidados adicionales y sobre todo como a la altura de sus necesidades. Y este último punto, que no existan políticas sociales, sino que realmente se ejerzan pues de la forma apropiada y donde se reconoce pues los recursos humanos de estas personas ancianas, que apoye su papel obviamente en el mejoramiento de la calidad de las sociedades y que proteja el derecho a vivir decorosamente, ¿no? Con dignidad y así hasta el final de su vida. Entonces, como resumen, pues estos 3 puntos importantes, de que México enfrenta pues un envejecimiento demográfico, eso pues ya nos queda muy claro. El segundo punto es que ahora el reto pues que enfrenta México es conseguir una esperanza de vida de calidad. Y el tercero, pues el mejoramiento de los estándares de vida no ha sido uniforme, por lo que les decía de que algunos sí tienen acceso, otros no, si se encuentran en zonas rurales o así, ¿no? Y pues eso sería todo de mi parte de esta exposición. La otra todavía no. Yo tengo mi referencia, perdón. Esta, del tema. Ok, tienes 3 minutos. Bueno. Yo les traía el tema del arte de tomar té. Pues porque hagan de cuenta que solo le podemos llamar té a lo que viene de una planta. Entonces, por ejemplo, que el té de manzanilla, que el té de manzana, el de frutos rojos, el de bordolobo, el de no sé qué tanto más, pues esos no serían tés, esos serían tisanas. Y té es solamente aquel que viene de una planta, como por ejemplo se me olvidó esta. Hierbabuena. No, de hecho, ese también la hierbabuena y la menta tampoco. ¿Limón? No, tampoco, es que era una de cannabis, algo así. No, No me acuerdo. ¿Qué clase de té? Y Pero si viene de una planta, pues espera, no sé qué la anoté. No la anoté, pero era un nombre extraño. Y entonces solamente tenemos 5 tipos de té. El té blanco, el té verde, el oolong, negro y puer. ¿Y de qué depende que sea blanco, negro, verde y así? Pues del proceso de elaboración, ¿no? Hay algunos que se dejan así al natural, como el té verde. Hay unos que al cortar sus hojas las dejan que se marchiten, que se oxiden, otros solamente que se marchiten, otros que incluso se fermentan, que solo dejan que se sequen y casi todos los enrollan, o sea, los hacen rollitos pequeñitos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, todas las marcas que venden tisanas, ¿cómo saber cuál es como un buen té? Pues te tendrías que fijar como en el tamaño de las hojas, o sea, en los sobrecitos, por ejemplo, entre más grandes, pues es de mejor calidad e incluso el aroma es más fresco. Y también, por ejemplo, el tiempo que debes de dejar infundir cada té, pues va a depender de qué tanta hidratación necesita la hoja por el proceso que les decía de oxidación, ¿qué más les dije? Secado. Si tú eres la experta. Sí, pues digo, bien rápido. ¿Y qué más les iba a decir? Sí, y por ejemplo, para servir el té, ya ven que a veces somos de que ponemos la tetera, el agua caliente, y ya el tiempo también ya ven que les digo que depende.
pero no lo deben de dejar en la tetera, porque si lo dejan en la tetera, pues se sigue infundiendo y se pierde el sabor. Lo ideal sería que ya cuando pasan los 3 minutos, por ejemplo, para el té blanco, lo pongas en otro pocito y luego ya de ahí ahora sí lo sirvas en tus tazas de té. Y ya como último dato curioso, pues antes, por ejemplo, el té blanco, las hojas del té blanco pues solo eran recolectadas por mujeres vírgenes y solo era servido a los emperadores en ese momento, ¿no? Y pues ya, eso sería todo por hoy. Oye, voy a mandarles un par de documentos que necesito que revisen porque sí, me parece que nos dicen un muy buen panorama de la creación demográfica, pero me gustaría que se metieran un poquito más en algunas otras cosas como la transición epidemiológica, los índices, qué es un índice de natalidad, qué es un índice de natalidad, cuáles son los índices de mortalidad. Son algunas fórmulas demográficas que no me interesa que se aprendan de memoria, pero seguramente las van a ver reportadas en el futuro en algún lugar donde lo lean y tenemos que tener como esas bases del conocimiento de dónde está saliendo. Y hay otro concepto que necesito que revisen porque tiene que ver con esto, que es el bono demográfico. ¿Saben lo que es el bono demográfico? ¿Lo viste? Yo lo he explicado el profe Jaime. Ah, ¿ya tuvieron clase con Jaime? ¿Y qué? Que era el número de personas dependientes en un determinado número de personas activas. Algo así. ¿Alguien más? No. ¿No era las personas que se hacían cargo del número de personas dependientes? No sé. Es un cociente. La relación que existe entre el número de personas productivas entre las personas dependientes. Ese cociente a lo largo de los años se ha ido disminuyendo. Hasta hace 20 o 30 años a lo mejor teníamos una gran cantidad de personas productivas y una pequeña cantidad de personas dependientes o no productivas. Conforme se ha ido invirtiendo la pirámide poblacional, el número de personas que producen, la gente que viene como ustedes, ¿no? Estudiando y aprendiendo y empezando a trabajar e integrarse al mundo laboral para producir económicamente a una sociedad, pues cada vez es menos porque la base está más angosta. Y la gente que va creciendo hacia arriba se va volviendo más dependiente conforme va envejeciendo. Esta relación que existe entre los dependientes y los no dependientes se llama bono demográfico. El bono demográfico es el momento en el tiempo en cuanto la relación era muchos productivos y muy poquitos dependientes. En ese momento tendríamos que haber hecho todas las políticas de salud y de infraestructura para que cuando invirtiera la relación ya tuviéramos solucionado el problema. Nos dormimos en nuestros laureles y se nos acabó el bono demográfico y entonces ahora ustedes están empujando, pero les va a tocar empujar a una sociedad envejecida. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro el bono demográfico? Métanse a la página del Instituto Nacional de Geriatría y ahí en la parte donde dice documentos disponibles hay 2 o 3 documentos sobre la transición demográfica y sobre el envejecimiento poblacional. ¿Vale? Revísenlos. Muy bien. Me acaban de llamar al hospital. ¿Qué más? Le damos así un montón de velocidad para los cambios en el envejecimiento la próxima semana. Acabamos todos los cambios y el concepto de curso de vida. Vale, 3, ¿no? Ah, sí, dentro de 15 días. ¿Vale? ¿En serio?